ojos. Y también uno mismo tiene sus errores. Y entonces en los peligros que tiene la casa, pero la Biblia nos propone, a pesar de nuestros errores, que si nosotros obedecemos la palabra, fíjate que me están llamando ahorita, ahorita no contesto yo, pero ni a la hermana Cuti le contesto yo ahorita, imagínate. La pongo en disciplina ahorita. Entonces, hermanos, bueno, y además hay otras cosas, digamos, la inundación tipifica los peligros que vienen del pasado. Pero uno no lo sabe y no los ve, porque la Biblia dice que la iniquidad de nuestros padres viene sobre nosotros en la tercera y cuarta generación. O sea que lo que hicieron los abuelos y los bisabuelos nos viene a estallar en nuestra generación. Y cuando el pecado se manifiesta, y tal vez nuestro cónyuge no lo había visto, ¿va? Porque hermanos, con todo respeto, ¿va? Pero se dan cuenta que cuando un hombre enamora a una mujer, es hipócrita. Y ella también es hipócrita. Los dos son los hipócritas enamorados. Porque él cuando la va a visitar para que la quiere convencer de que se case con él, llega siempre bien arreglado, lo mejor que puede, ¿no? Se lavó los dientes, se peinó, llega bien. Los pies no se le miran, los dedos no se le mira cómo los tiene. Todo queda al cubierto y él se presenta como respetuoso y una serie de cosas. Y ella también se arregló. Si él iba a llegar a las 6 de la tarde, ella desde las 11 de la mañana se está arreglando. Hizo la comida, como no le salía, le pidió a su mamá y después saluda con sombrero ajeno. Esta comida le preparé. Fue la mamá que tiene 40 años de experiencia en la cocina. Y entonces aquel come y dice, a la que rico. Y usted está dispuesta a hacerme el lunch si nos casamos. Aleluya, amén, le dice ella. Ya después se raja de hacer el lunch. Muy temprano se va usted.
Bueno, pero lo que te digo es de que vienen cosas que salen del corazón y que uno no sabe de dónde vienen. Son inundaciones. Porque las inundaciones son cuando llueve en la montaña. Hijita, esa agüita tiene burbujitas. Sí. Quiere decir que es mineral. Aleluya. Tiene que hacerse. Tiene el calcélcer adentro. Pues hermano, les decía que las inundaciones, cuando una inundación viene, la gente no se da cuenta porque es cuando llueve en la montaña. Llueve y relampaguea en la montaña. Y en el valle nadie se dio cuenta. Y toda esa lluvia que cae, la montaña como es empinada, la lleva al río. El río empieza a agarrar agua, agua, agua. Y empieza a correr hasta que inunda. Ya cuando llega la inundación, la gente no se dio cuenta, lo agarró. Y si la casa no fue fundada sobre la roca, es derribada. Entonces, hermano, la seguridad de tu casa, la seguridad de tu hogar, se basa en que oigas la palabra y la pongas en práctica. Eso te va a bendecir, te va a ayudar, pero uno no lo sabe porque como no tiene la disciplina de obedecer, ya cuesta eso de obedecer. Pero si uno obedece la palabra y la pone en práctica, te va a ir bien, vas a prosperar. Tu esposa se va a enamorar más de ti. Le hubieras dicho amén, va, para animarlas a ellas. ¿Ah? Y además, te va a ir bien en la vida, porque digamos, nuestro Padre, Dios es nuestro Padre, cuando trata a un hijo obediente, lo trata diferente al hijo malcriado, al hijo desobediente. Por eso Él dice, el que oye y me obedece, lo voy a comparar a un hombre sabio. El que oye y no me obedece, lo voy a comparar a un hombre necio. ¿Cuál va a ser digamos, lo que va a suceder? ¿Qué les va a suceder? Uno va a tener una casa que se sostiene y el otro no. Que le va a destruir la casa al otro. Ustedes, hermano, en que uno sea malo, aunque no entienda cómo, porque nadie nos ha enseñado cómo edificar casa. Nadie nos ha enseñado cómo hacer para que nos vaya bien cuando nos casamos. Solo Dios nos puede enseñar eso. Y entonces el punto que Dios nos da es obedecer. Y entonces una de las cosas, hermanos, es que cuando los hijos se portan mal, eso nos dice la Biblia, cuando los hijos se portan mal, ay Dios mío, le voy a caer mal a los hijos, pero les va a ir bien por este consejo que nos da la Biblia. Nosotros tenemos que corregirlos. Nosotros como nos toca, al ser padres, es la generación que le toca oponerse al pecado de los hijos. Mira, corregir a los hijos no quiere decir ser duro con ellos, pero darle a conocer las consecuencias, porque la primera parte de la responsabilidad que tiene todo ser humano está en manos de los padres. Si el hijo se porta mal, el padre pone algún castigo. Pero si a uno se le va de las manos el hijo y ya no lo puede gobernar, entonces Dios usa otros métodos, como la policía, el hospital, la cárcel, el ejército, los ayatolas. Depende de qué, cuán rebelde es uno. Pero entonces la primera responsabilidad es de nosotros. Y digamos, no hablo solo de hijos pequeñitos, sino que cuando los hijos van en crecimiento, nosotros nos tenemos que oponer al pecado, porque el pecado es la cosa más fácil que hacemos los humanos. Cometer un pecado, cualquiera lo hace y bien hecho, pero hacer algo bueno, ¿cómo cuesta? Hacer lo bueno cuesta, lo malo sale fácil.
Por eso es que el Señor dice, el que oye y hace, yo lo bendigo. Es un hombre sabio. El que oye y no hace, es un hombre necio. El que oye y hace, bendición. El que oye y no hace, maldición. Entonces, hay un peligro que nosotros debemos de saberlo para que no nos ocurra. Y yo tomaba lo que le sucedió al sumo sacerdote, eso en Israel, ¿verdad? Al sumo sacerdote Elí. Fíjate quién era Elí. Elí había sido elegido por Dios, no solo él, sino toda su casa. Recordate que los hebreos eran solo un grupo sacerdotal. Ahora nosotros todos somos sacerdotes. Ellos tenían su sacerdocio según la orden de Melquisedec y nosotros tenemos nuestro sacerdocio según nosotros somos Melquisedec. Ellos eran la orden de Levíticos, los levitas. Entonces ellos tenían solo su casa sacerdotal y el líder en ese momento es este Elí. Pero también tú y yo somos sacerdotes, hijos. Entonces este consejo es para nosotros. Y entonces lo que sucede es que los hijos de Elí se empiezan a portar mal. Fíjate que hay una situación cuando uno no tiene mucho, cuando uno es pobre, ¿verdad? Los hijos sienten la pobreza y la mayoría quiere ayudar a sus papás. Pero cuando hay mucha prosperidad, los hijos tienden a creer que ellos se lo merecen todo. Y ese es un problema que nos pasa al venir a Estados Unidos. Venimos a Estados Unidos y aquí hay mucho. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. No nos lo quites porque qué bonito es tener mucho. Es bonito tener, pero cuando uno no tiene el carácter formado, se puede desviar, como los hijos. Digamos, fíjate, digamos, yo lo he vivido porque, digamos, mis hijos decían, mi papá es el pastor. Y entonces ya ellos se podían atribuir cosas que no, ni eran de ellos ni se las merecían. ¿Verdad? O digamos, mi papá tiene tal y tal trabajo, mi papá es el jefe. Y entonces, claro, que nuestros hijos tienen la bendición de lo que nosotros habíamos logrado. Pero cuando yo me di cuenta de ese peligro, yo coscorroneé a los míos y les dije, no, ustedes quieren su lugar, se lo tienen que ganar. Y me empecé a oponer a ese pecado porque eso es algo humano. Eso no es que nuestros hijos sean malos, sino que los hijos tienden al orgullo, al celo, a la envidia. Somos humanos, hijitos. Entonces, el cincho o la disciplina es el primer lineamiento que tienen nuestros hijos para saber cómo comportarse. Pero resulta que el hermano Elí, el sumo sacerdote Elí, no tomó eso en cuenta. Y entonces le manda a decir el Señor por un profeta. Fíjate, tan lindo es el Señor. Va primero, el Señor quiere que uno lo arregle. Dice, porque le he hecho saber a Elí que estoy a punto de juzgar su casa para siempre. Pero ¿por qué? Si él era un sacerdote bendecido. A causa de la iniquidad que él conocía, que él ya como papá sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición. La maldición es peligrosa, no solo por los errores que cometemos, sino que en este caso los hijos trajeron la maldición. Y él no los reprendió. Los hijos habían hecho eso, pero el papá era el que podía detener la maldición reprendiendo. No dice que les pegó,
No dice que le sacó sangre, ¿verdad? Sino que los reprendió. Les pegó una su buena, no les pegó una buena cuadrada. Porque un hijo, aunque sea, digamos, malcriado, sabe que la mamá y el papá son su autoridad. Y cuando uno les hace cara de enojados y los reprende, lo sienten en su corazón. Saben que les puede doler el hecho de no respetar a sus padres. Pero este Elí no hizo nada. No lo reprendió. Por eso dice el Señor, he jurado. Mira hasta dónde llega eso. He jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás. Jamás es mucho tiempo, hermanos. El pecado no iba a ser expiado, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Y aquí hay una enseñanza del lado positivo. Quiere decir que cuando nosotros traemos nuestra ofrenda al Señor, Él lo toma a favor de eso. Y en la ofrenda y el sacrificio expía el pecado, limpia el pecado. Expiar quiere decir perdonar. Dios lo pasa por alto. El hecho de el hecho que Dios vea nuestras ofrendas y también sacrificios, hijito, porque digamos, hoy ustedes han hecho un sacrificio en venir al culto. Yo sé que Dios se los toma en cuenta porque en la mañana había que ir a chambear, había que enfrentar. Tal vez te regañó tu jefe. ¿Ah? O saber qué problemas tuviste hoy. Sin embargo, lo soportaste, te echaste un tu almuerzón, bueno, igual nosotros, ¿verdad? Agarraste fuerza para la tarde y luego saliste a trabajar y el Señor te dijo, vamos a mi casa y tú te veniste. Me hubieras pedido quedar acostadote, ¿verdad? En chancletas enseñando los dedos de los pies así, durmiendo, porque mañana es sabadito. Pero digamos, Dios te dijo, no vení, y tú hiciste el sacrificio. Pudiste quedarte y quisiste venir. Y además, yo oí cuando ministraron ofrenda. Me imagino que dice tu ofrenda. La ofrenda y el sacrificio, Dios lo usa para expiar estos errores. Pero a Elí le dijo que no, porque no reprendió a los hijos. Y es que uno a veces teme que los hijos no lo quieran. Pero fíjense, hermanos, que por ejemplo, a mí, mi madrecita, ahorita ya es viejita, ya no puede, ¿verdad? Pero mi mamá me dio unas trancaseadas buenas, hermano, buenas. Que yo en aquel momento decía, mala, mamá mala, mala mamá. Mm. Yo decía que yo me voy a ir de la casa. Pero ahora que ya pasaron las trancaseadas, la bendigo, digo, mamá, gracias. Me quitaste las mañas que yo tenía. Y cómo olvidarla, ¿va? Cuando ella llegaba. Porque, digamos, hijitos, aquí la ropa se seca en máquina. Allá en nuestra tierra se tiende un lazo. Ahí se pone la ropa colgada y de ahí con una vara se sube hacia el lazo y queda hacia el lazo, mira como circo, con toda la ropa colgada. Allá en nuestra tierra el sol seca la ropa. ¿Cómo vos? Es solar la secadora. Es secadora solar, no gasta energía eléctrica, vamos. Pero mira, ¿sabes qué es lo tremendo que yo me recuerdo? Como mi mamá llegaba y con un rodillazo quitaba la vara y la quebraba en dos y me agarraba con la cruz de la... Me trancaseaba con la vara. Pero no era de madera así dura, sino que era una vara como caña, que era hueca, pero así dolían las trancaseadas, así dolían. Y entonces, hermano, como yo vi eso con mi mamá, yo también lo hice con mis hijos, ¿verdad? Entonces, digamos, yo les decía, bueno, ¿por qué eso se quebró?
es que estábamos jugando aquí. Yo les dije que no jugaran en la sala, porque ahí tenía los adornitos su mamá. Muy bien, entonces lo quebraron, ok, hay que comprar otro. Vengan para acá. Yo me sacaba el cincho y le daba un cinchazo por año que tuvieran. O sea que la responsabilidad por el tamaño. Siempre a mi hijo Luis le caía mal, más al pobre. Pero yo le decía, mijito, porque vos sos el mayor. Vos sos el que tenés que opinar ahí para que no hagan travesuras. ¿Y cuántos años tenés? 7, papá. No, vos ya tenés 9 y empezás a hacer, ¿cuántos? 9. Por mentiroso el 10. Y fíjate que ellos lo recuerdan. Yo en ese momento que les daba, temía, ¿verdad? Que se fueran a enojar conmigo porque yo me hacía el enojado y se van a su cuarto y yo ya no me van a hablar, ya no me van a querer besar, ya no me van a querer abrazar, qué sé yo, el cariño que le da un hijo a su padre. Pero no, ya cuando se pasaba el tiempo, quedaban bien seditas, les decíamos en Guatemala. Te pasaba el tiempo y estaba así sentado y llegaba mi hijo y me decía, Pati, y así suavecito, ¿va? Me dije, papá, mira, no, Pati, ¿me da permiso para salir a jugar a la calle? Ah, le cayó bien, ya. Me daban ganas de darle otra, pero no se la merecía. Porque, digamos, eso nos lo enseña la Biblia, ¿verdad? Que así nos hizo Dios. La reprensión y el castigo lo puso Dios para quitarnos la necedad, la gana de hacer lo malo. Es decir, que cuando uno hace lo malo y se da cuenta que la recompensa de lo malo es una paliada, uno deja de hacerlo. Y así también Dios quiere que aprendamos, hijito, de que hay cosas que son malas, que Dios ha dicho que no, y si las hacemos, viene una consecuencia. Pero mira qué grave esa consecuencia. Por eso he jurado a la casa de Eli que la iniquidad esta no la voy a quitar nunca. Se va a quedar con la iniquidad. Y entonces Dios le habló esas palabras, se las habló a Samuel. Y Elí le dijo, contame, papito, contame, ¿qué dice Jehová? Y aquel Samuel que estaba iniciándose como profeta, se lo dijo todo. Le dijo todo lo que Dios le había dicho. Esto, que venía una maldición sobre él. Pero fíjate la respuesta de Elí. Ahí te lo puse arriba, ahí como en moradito, mira. Y Elí dijo, en la segunda línea, y Elí dijo, el Señor es, que haga lo que bien le parezca. Jehová es, que haga lo que bien le parezca. Si él cree que la iniquidad que viene la maldición sobre mi casa, que haga lo que bien le parezca. Y muchos de los que yo he escuchado hablar de esto dicen que qué buena gente Elida, que se sujetó, está bien, Señor. Pero yo lo miro que no, que es un abusivo. Es un abusivo, como que a mí qué me importa que Dios lo haga. Yo digo que mientras uno tenga inteligencia, mientras no le haya pasado, uno siempre debe pedirle a Dios misericordia. Yo digo que él debió haberse tirado al suelo y decirle, Señor, por favor, perdóname. Ahorita lo voy a agarrar del pelo. ¿Sí? Algo. O Señor, perdona, es que ya está muy grande, Señor. Va a hablar con Dios porque él no podía. Pero en lugar de eso, aceptó como, digamos, como alguien necio. No lo hizo sabiamente. Y entonces ahora aquí en el capítulo 2 y verso 12 te empieza a explicar lo que ellos hacían. Dice, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando la versión de las Américas tiene una llamada que dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial.
Y Belial en el mundo hebreo era un demonio. Esos son hijos del demonio, ¿saben? O un demonio. Pero fíjate ese punto, ¿qué quiere decir entonces? Hijos de Belial, pero si eran hijos de Elí. Quiere decir que él, sin darse cuenta, espíritus inmundos, demonios, habían influenciado sobre estos muchachos para que actuaran mal y así actuando mal, hasta que se hicieron hijos de él, del diablo, hijos de Belial. Aquí la versión de las Américas lo pone más suavecito. Eran hombres indignos. Fíjate, eran hijos de Belial. No conocían al Señor, quiere decir, no oían la palabra. Porque uno conoce a Dios oyendo la palabra. Y además no sabían cómo comportarse y se portaban abusivos con el pueblo. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. Los hombres a veces no miramos el pecado, pero delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor, le daban un valor menor a la ofrenda y ellos eran los encargados de recibirla, se portaban abusivos con el pueblo. Y Elí era ya muy anciano, tal vez eso le pasó ya de viejito. Uno mira a los hijos como nietos. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Además de los pecados, había un pecado sexual, porque ellos eran sacerdotes. ¿Por qué no se enamoraban de alguien y se casaban con ella y ya tranquilo, ya hacían su casa? No, mira, tenían relaciones sexuales ilícitas. Y Dios se las iba contando todas. Mira, y Elí les dijo, mira esta payasada de papá, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo. Yo digo que esa regañada está bien si se rompió una taza, pero los pecados aquí que se mencionan contra las ofrendas, contra las mujeres, era un pecado que merecía que le diera una buena gritada su papá. O si no, que hiciera como yo, que se sacaba el cincho. Cinchazo por año. Pero esos ya tenían como 40 años esos hijos. Se le cansaba más la mano al papá que les doliera. Entonces, fíjate, en el primer slide, la maldición está sobre ti. Haga Jehová lo que bien le parezca. Segundo slide, ¿qué es lo que hacían los hijos? Porque mira, la casa va junta. La casa es lo que hacen los papás y lo que hacen los hijos. Los papás pueden atraer también la maldición, pero en este caso los hijos. Y ahora, en el tercer, lo que dice Dios, que cuando uno no corrige a sus hijos y les permite que vayan por el mal camino, es como que honrar a un hombre, un padre, honrara más a los hijos que a Dios. Eso en el verso 29 se lo dice Dios a Elí. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Mira qué difícil, es que uno quiere demasiado a los hijos. Que aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Fíjate, cómo se iba extendiendo la maldición. Ahora nadie iba a llegar a la edad adulta. No habrá anciano en tu casa. Sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos de tu casa morirán en la flor de la juventud.
Y uno quiere vivir hasta que el fruto ya se cae del palo, ¿verdad? Y acontecerá que todo aquel que se haya quedado en tu casa, mira, así lo iba a hacer sufrir. Todo aquel que haya quedado vivo, vendrá y se postrará ante el sacerdote por una moneda de plata o una torta de pan y le dirá, asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Pobreza, muerte, sin familia. Son maldiciones que vinieron sobre esa casa, pero fíjate cuál fue el pecado, que no corrigieron a sus hijos. A la vista, digamos, humana, parece que no fuera mucho, ¿va? Yo le diría, Señor, si solo son muchachos, Señor, se están portando mal. Pero para Dios es bien serio, porque si no se corrige al mal, porque dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo o cuando fuere viejo, no se apartará. O sea que el camino que tengan nuestros hijos depende de nosotros, de si nosotros los corregimos o no. Entonces le dice Dios a Elí, yo te había prometido que no iba a hacerte falta varón en tu casa y que me ibas a servir en el altar todos los días de tu vida y después tu familia tras de ti. Y yo te iba a bendecir, pero lejos esté de mí. Porque yo, mira, este principio maravilloso, hermano, para nuestra vida. Porque yo honraré, dice el Señor. Yo honraré a los que me honran. Y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Esto interviene aquí en aquello que dice que lo que el hombre siembra es su cosecha. Lo que el hombre hace atrae el bien o el mal. Los que menosprecian a Dios tienen una consecuencia. Son tenidos en poco. Y los que lo honramos nos van a honrar. Honrar a Dios atrae honra a nosotros. ¿Y cuál es la honra que Dios está pidiendo aquí? Que corrijamos a nuestros hijos. Qué duro esto, ¿verdad? Porque uno espera de sus hijos y qué grandes cosas. Y hermanos, yo sugiero porque, bueno, yo ya no tengo hijos, pero yo estoy comenzando ahora con nietos. Ahí estoy yo aconsejando a que los nietos, ¿va? Pues viene otra generación y después de ellos vendrá otra, las generaciones no se acaban. Pero digamos, una de las circunstancias que uno debe de entender es que el deseo de todo corazón es que los hijos nos superen, que sean mejores que nosotros, que estudien más, que trabajen mejor que nosotros, digamos que no tengan que ponerse bajo el sol para que tal vez así te tocó a ti o a alguien, estar bajo el sol y sin gorra, hermano, o sin sombrero, sufrido, ¿va? O trabajar de una manera corporal muy duro. Nosotros queremos que nuestros hijos le pagamos la escuela, los dirigimos, los traemos al culto, porque tenemos la esperanza que ellos van a ser mejores que nosotros. Pero mira, lo malo es que pensemos que ellos nos van a mantener a nosotros. No, eso no te hagas ilusiones, ¿verdad? Porque ellos van a tener su propia familia y sus propios gastos. Pero nosotros, si somos fieles a Dios, Él nos va a proveer nuestra necesidad, siempre, hasta que nos lleven. Ya sea viejito o jovencito, como es, nos va a dar nuestra provisión, porque Dios es así, no solo bueno, misericordioso, sino que Él cuida a sus criaturas. Imagínate a sus hijos. Si cuidan a las criaturas, a los leones comen, las serpientes cotan, hasta los animales venenosos se alimentan. ¿Cómo no nos va a alimentar a nosotros?
No solo el alimento, sino que sabe que sin ropa nos da frío y vergüenza. También si está sin ropa es vergonzoso, pero bueno, el punto es de que Dios lo que quiere es que hagamos nuestro trabajo con la siguiente generación. Tenemos una responsabilidad con los hijos. Y digamos, y si tus hijos se salieron así malitos, ¿da? Que son rebeldes y no hacen caso, no tengas pena por eso. Tú haces tu parte, porque todos somos rebeldes y los latinos somos bien rebeldes. ¿Va? Y yo te digo, somos. ¿Va? Entonces, cuando mires a tu hija o a tu hijo rebelde, cerrá los ojos y recordate cómo eras vos. ¿Ah? Cuando tenías la edad de él o de ella. Porque digamos, para nuestra generación la vida fue diferente. No había inteligencia artificial, ni internet, ni celulares. ¿Verdad? Nosotros lo que conocíamos era una pelota. Lo más barato es tener una pelota. Pero digamos, ahora esto cambió. Cambió, digamos, en algunas cosas, pero literalmente sigue lo mismo. Nosotros debemos corregir a nuestros hijos. Hijitos, se los ruego, se los pido, que le pongan atención a ese punto. Por eso les decía yo que, y sé que, bueno, tal vez a ustedes no les pasó, ¿verdad? Pero sé que uno no le pierde el amor a sus padres cuando lo corrige. Tal vez momentáneamente sí, pero no, eso se va después. Así nos hizo Dios. Entonces, hermanos, hay otras causas de maldición que yo les quiero mostrar, porque, o sea, yo quiero que sean bendecidotes ustedes, ¿no? Que tengan su economía bien plantada, que tengan su familia bien plantada, que tu esposa esté enamorada de ti, hijito, pero así, como dicen los mexicanos, machín, ¿no? Que cuando te mire llore, ¿verdad? Del sentimiento. Y así como saben llorar ellas, de que a uno no le sale mucho esas lloraditas. Que te vaya bien en tu trabajo, que te vaya bien en tu economía, con tu esposa, con tus hijos. La manera que le vaya bien a uno es que uno le obedece a su Padre, que es Dios. Entonces, fíjate, por ejemplo, Dios así le enseñó a los hebreos y nosotros somos el Israel espiritual. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición. Todo ídolo o imagen de fundición es abominación. Mira, con todas las letras, abominación al Señor. No solo es que lo deteste, lo abomina. Obra de las manos del artífice y la erige en secreto. Fíjate este tipo de idolatría que está en secreto en la casa. Ese tipo de secreto y digamos esta maldición de la idolatría tiene que ver también con las fiestas del mundo. Porque Dios le dice a Israel que no participe en las fiestas de la gente que vive en la tierra de abundancia. La gente que vive donde ellos llegaron a vivir tenía sus fiestas de Baal, de Acera, de todos los dioses idolátricos. Tenían sus fiestas. Y Dios les dijo, esas fiestas, no, yo te voy a decir cuáles son las fiestas. Y Dios les dio el día de fiesta, pero a ellos les gustaba más. Por eso que les decía que ¿por qué le gusta más a uno el mundo? ¿Por qué le gusta más a uno el pecado? Así somos los humanos. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Seamos cuidadosos, porque Dios es celoso. Le cae mal y Él es el único que puede ver en secreto si tenemos ídolos. Tal vez los demás no se dan cuenta.
El último que se entera es uno de pastor, pero el primero que se entera es Dios. La idolatría atrae maldición a nuestras casas. No, saca todo lo idolátrico. Y no lleves, y no celebremos las fiestas, ¿va? Porque, digamos, un hermano me decía, hermano, pero mira, el día del lápiz lo puedo celebrar. Yo le decía, vos no seas exagerado, hombre, usa tu sentido común. Imagínate el día de la madre. ¿Cómo se va a poner Dios a que uno le celebre a su madre? Si Dios nos dice que honremos a nuestra madre. ¿Y cómo se va a enojar Dios porque uno celebre el Día del Padre? No, que ni se lo celebran aún, solo uno que otro. ¿Va que? Sí. A los 3 meses te dice para perdonar. Feliz Día del Padre. 3 meses después, ya va llegando el otro año. ¿Va? Pero mira, está bien, porque uno es el que provee. Pero digamos, eso no es pecado. No se debe enojar Dios por eso. Uno tiene que ponerle la atención a las fiestas religiosas, las fiestas que son provocadas por la religión y otras fiestas que son, digamos, literalmente diabólicas, ¿verdad? Pero yo digo es que, digamos, miro personas que no pueden discernir la fiesta de Halloween. No la pueden, pero yo sé que ustedes sí, porque sé que el pastor va, corrige a sus hijos. Primero los despeina y después los peina. Los despeina que los agarra así, ¿no? Y después, pero fíjate, ese es el trabajo de un papá. Ese es el trabajo de un pastor, decirle a sus ovejas, eso no. Porque lo malo, el diablo lo disfraza de bueno. Viene lo malo bien disfrazadito de bueno y uno lo participa y se mancha, se contamina. Como dice aquí el Señor en Deuteronomio, hay que ponerle bien el ojo a eso, hermano, porque Dios es celoso. Imagínate que una oveja del Señor le esté pidiendo a otro. Ay, Balito, niño de Atoche, dale, le están pidiendo algo. Dinero, trabajo, mujer, saber qué es la necesidad que tiene uno. Eso no, de todo lo que necesites, hijito, lo que te falte, lo que no tengas. Cuando llegas a tu casa, agarra una sillita, ponete rodillas y decirle, Padre, pero con confianza. Porque ¿a quién le pide uno? A su papá, ¿o no? Yo me di cuenta de eso cuando mi papá falleció. Fíjate. Cuando él falleció y de repente llegué yo delante del Señor y le dije, Señor, ¿y ahora a quién le voy a pedir? Y entonces el Señor me hizo entender, ya se fue tu papá, ahora tomas tú el lugar de papá. Ahora a ti te van a pedir. Pero Señor, ¿yo a quién le pido? A mí, yo soy tu padre. Entonces yo dije, amén, Señor. Todo lo que necesite te lo voy a pedir a ti, como uno necesita mucho. Entonces, nuestro Padre es Dios. ¿Cómo vas a querer que nuestro Padre no va a querer darte lo que necesitas? ¿Verdad? O que te va a dar una cosa, porque eso pone la Biblia de ejemplo. Dice, y si un hombre, o mejor dicho, y si un hijo le pide a su padre un huevo, ¿le dará una piedra? No. Ese hombre mira dónde va a trabajar horas extras, cuánto cuesta la docena. No le da uno, sino 3 estrellados con chirmol, aguacate, tortilla, frijolation también ahí para que no le das ahora así, hartate el huevo. No, porque ese es el corazón del Padre. De la misma manera llegamos nosotros ante el Señor. Solo no nos da lo que no nos conviene. ¿Verdad? Porque, Señor, hazme más guapo. No más, no, porque vas a tener muchas tentaciones.
Si algo feíto, te quiero, mijo, te dice el Señor. Así son las esposas, hermanos, son malas. Le dan a uno comida para que engorde. Mi amor, ¿por qué me estás engordando? Para que ninguna otra mujer te vea. Mira, ¿verdad? Danzón, pero fiel, porque nadie le hace. O si no, te da un guamazo. ¿Ah? ¿Por qué me dejaste esta gran cicatriz? Para que nadie te vea, solo yo. Me recuerdo como cuando tenías 15 años. Dios es bueno, hermanos. Él sabe nuestra necesidad. Y lo que está esperando es que llegues y le pida. ¿Qué querés? Él sabe, pero quiere que le pidamos. Al hermano, yo me recuerdo cómo llegaba con mi papá y le decía, papá, comprame. Y me compraba. Yo sabía que no tenía dinero y entonces no le pedía muchas cosas, pero había unas que sí. Papá, comprame un helado. Me lo compraba. Mira tan lindo, mi papá me daba 25 centavos cada domingo. Bueno, en aquel tiempo 25 centavos era una fortuna. Con esos 25 centavos me tomaba una soda y podía ir al cine. Me iba al cine y daban 2 películas por 10 centavos, algo así. Me las echaba las dos. No me iba a Luneta porque era más caro, me iba a Galería. Salía un poco picado por pulgas y piojos y todo eso, pero ahorrando. Fíjate, mi papá me dio, mi papá me enseñó. Así agarraba la soda el domingo. No solo yo, sino mis hermanos también, así bien. Así con la trompita, así, mira, para poquito, a solo un poquito de la Coca-Cola. No, la Pepsi-Cola era en ese tiempo. Un poquito así, no, porque nos tenía que durar todo el día. Costaba 7 centavos una soda. Pero entonces, fíjate, me recuerdo a mi papá. Siempre me quiso dar lo que él tenía, lo que él podía. Pero y ahora, papá, ya no estás. Y necesito, hasta yo tengo hijos ahora que me piden. Ahora pedime a mí, me dijo el Señor. Entonces yo te la paso. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Pues de que Él sea nuestro Padre y que no andemos idolatrando nada. Hermanos, no hay que idolatrar nada, ni a los hijos ni a la esposa. Hijita, no idolatres a tu marido también. Cuando se porte mal, espérate y le decís, mire, eso que hizo no estuvo bien. ¿Mm? A él no le vas a pegar, va. Pero sí, y también uno de hombre. Va delante de la gente, no, pero después, mi amor, venga para acá. ¿Qué me está haciendo esos clavos ahí delante de la gente? Va? Tranquila, como Camilo. Calmada, avenada. Mira otra cosa. Siempre lo familiar, ¿verdad? Maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Y mira el último de todas esas. Y todo el pueblo dirá amén porque le estaba enseñando Dios al pueblo. ¿Cuáles son los peligros de traer maldición? El que desprecia a su padre o a su madre. ¿Y qué es despreciar? Viene de precio, desprecio, que le das un valor menor a los padres. Nuestros padres son una fuente de bendición. El que honra a su padre y a su madre, Dios lo bendice. Es el primer mandamiento de los 10 que le puso Dios a los hebreos. El primero con promesa es honrar a nuestros padres. Entonces, hermano, mira cómo se honra. Cuando uno es joven, se honra obedeciendo. Cuando uno ya es maduro, cuando uno ya tiene su casa, se honra ayudándolo. Cuando vayas a visitar a tu mamá, por lo menos comprar una docena de panito, da mantequilla, unas 2 latas de Ducal, va, porque una no alcanza, porque se la forra uno rápido, ¿va? Y llevas unos frijolitos y algo. Mamá, te vengo a ver.
Fíjate que mi mamá vive en Honduras y yo llego y me saco un billete, me saco un billete de a 100 de la bolsa y le digo, mamá, te amo, te traje esto. Y agarra el billete y lo mira. ¿Y yo para qué quiero esto? Porque ahora ya sos viejita, le digo, tal vez quieres algo. No tengo todo, me lo quiere devolver. Pero entonces yo lo que hago es que mire que no le falte nada, que tenga sus piecitos calientes, sus zapatos cómodos, le llevo sus tenis gringos, ¿verdad? Para que ahí ponga sus patillas, le doy unas sus blusitas. El cuidado de un hijo a su madre o a su padre. Bueno, mi padre ya falleció, pero fíjate, yo le llevo esos regalos y no me acuerdo de las trancaseadas que me daban. Nosotros los hijos de ella le decíamos leñaseadas, como que agarra un trozo aquellos de leña, ay, me leñaseaste, mamá, pero me corrigió, desató la necedad de mi espalda y me corrigió. Entonces, aunque te haya corregido, aunque en tu criterio tengas un mal papá o una mala mamá, saber qué hicieron, saber cómo se comportaron. Pero sabes que uno de hijo nunca entiende por qué tomaron esa decisión nuestros padres, porque no estábamos nosotros con la capacidad de entender por qué hicieron eso, por qué tomaron esas decisiones que uno no sabe. Ahora, la Biblia no dice que uno honra a sus papás por lo que hicieron, sino que uno los honra porque es nuestro papá o mamá, solo por el privilegio que nos trajeron al mundo. Entonces yo te quiero dar el consejo que si tus papás viven en el sur, va por allá en Aguachapán, en Chalatenango, ¿dónde más se me ocurre? Pijipata, no, Pijipata no existe, Jalapa, a donde vivan, mandarles unos sus dolaritos, honrarlos. Recordate que allá se multiplican. En Honduras se multiplican por 25 los dólares. En Guatemala por 7.5. Solo en El Salvador cabalga el dólar igual. Pero también en algo ayuda a uno. O si tenés suficiente, dale. Porque el que desprecia a su padre o a su madre atrae maldición. En cambio, allá cuando tu madrecita va al banco y mira lo que le mandaste, ¿verdad? Imagínate, le mandaste $300. No, no seamos tacaños, $1,000. Y es como es Chapina, ¿va? Tiene 7,500 quetzales. Uy, siente que quiere comprar carro, casa, ¿no? Imagínate en Honduras, $1,000 son 25,000. 25,000 empiras que pueden bendecir a tus padres. No los desprecies. Digamos, está el caso de aquel hebreo que su papá le dijo, mi hijo, fíjate que estoy enfermo y mi medicina cuesta cara, cuesta $100. Ayúdame, le dijo. Dijo, papá, yo solo tengo mi ofrenda y mi diezmo. Yo no lo puedo ayudar a usted. Perdone, pero yo solo tengo. Y entonces el Señor lo regaña y le dice, no, no aprendiste eso. No aprendiste que había que honrar a tu padre y a tu madre. Quiere decir que Dios ve la prioridad que tenemos que darle a nuestros padres. Hasta ganas de mandarle algo a mi mamá me dieron. Mira, pero te quiero decir otra. Mira esto con tus vecinos. Maldito el que cambie el lindero de su vecino. Hermano, nosotros tenemos que procurar tener buenas relaciones con nuestros vecinos para que conozcan de Cristo, para que tú puedas ser una fuente de bendición. No cambies las fronteras. El lindero es la frontera. No le robes nada. No le quites, sino que Dios lo que le enseña al cristiano es dar.
Dando es como recibimos. Dale palabra, ¿verdad? Dale tu ayuda. Lo que no le tenés que dar es lástima. No le des lástima, ni pena. Pero debemos tratar bien a los vecinos. Debemos procurar ser buenos vecinos para que ellos vean el testimonio de Cristo que deberíamos de tener. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Mira, eso no es literalmente que vayas a buscar un ciego para decirle que se vaya en un hoyo, sino que los inconversos son ciegos, no ven lo que nosotros vemos. Y si nosotros les decimos cosas que nos podemos equivocar, porque hay unos de esos que caen mal, y entonces de repente dicen en una casa, no, yo sé que en mi religión ahí, yo estoy encontrándolo todo, y vos lo haces errar porque le decís, sí, tenés razón, ahí quédate, seguí ahí adelante, Ave María Purísima, ¿verdad? Seguí ahí adelante, seguí, no le abre los ojos, lo hace errar. Y eso tiene una situación de que uno cuando ve que el otro está firme en lo que cree, le da vergüenza decirle que está en un error. O no lo quiere, no le quiere decir, nada, ese ni se va a convertir eso. No, nosotros tenemos que decirlo ya. Lo que él haga ya es cosa de él. No cambies los linderos ni hagas cerrar al ciego en el camino que es Cristo. Maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Bueno, eso más que todo nos lo hacen aquí los gringos a nosotros, ¿verdad? Porque aquí somos los forasteros nosotros. Pero mira, del huérfano y de la viuda, uno no debe de tocar las cosas que son de la viuda. La viuda no es aquella señora que tiene el labio grande, sino es la que se le murió el marido. Y huérfano es el que no tiene papá ni mamá. Debemos de tener cuidado con ellos, darles el derecho a ayudarlos, porque son los más necesitados de toda la tierra. El que pervierta el derecho, ¿verdad? Algunos hacen trabajar a los huérfanos de más, algunos se aprovechan de la viuda. Mira eso qué tremendo. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto la vestidura de su padre. Es decir, es como que hubiera visto su desnudez. Y digamos, en este punto aquí, hermanos, en nuestra, digamos, en la familia latina, hay mucho incesto. Debemos de cuidar a nuestros hijos. No los dejes ir a dormir a otro lado. Porque eso los gringos o el diablo se inventan cosas que la fiesta de pajamas, ay no, mamá, quiero ir al pajami party y no sabes qué le va a pasar ahí. Yo digo que lo mejor es que nuestros hijos duerman donde nosotros los miremos, donde ellos estén seguros con nosotros, hasta que ya tengan una edad que puedan cuidarse solos y que se acueste con la mujer de su padre. No merece respeto. Date cuenta que no era su mamá. Algo le había pasado a la mamá de este cuate y el papá pues se volvió a casar. Y ni modo, ¿va? El hijo se parece a uno, solo que más bonito, porque ¿quién es feo a los 30, ¿verdad? Si uno se pone feo ya después de cuando vienen las décadas de encima. Aquí en Deuteronomio 17 hay varias. Mm, no, pero esa no, esa es la que yo quería. Mira las causas. Mira otro peligro. Esos son peligros sexuales. Maldito el que se eche con cualquier animal. ¿Te das cuenta que eso no es nuevo? O sea que uno lo oye ahora con la gente en el siglo XXI, pero eso viene desde antes. Terrible. Maldito el que se acueste con su hermana.
La hija de lo incestuoso, lo familiar. Por eso, hermano, nosotros debemos de tener cuidado con nuestros hijos. Que duerman cerquita de tú, porque y no te has dado cuenta que la mujer tiene un sueño bien espabilado. Un ruidito oye y se despierta. Una mala vuelta da el nene o la nena y no como uno, ¿no? Que uno está viendo, bueno, tiene que ir a chambear al día siguiente. O se despierta un ratito y vuelve a caer desmayado. Si no cuidamos a los hijos, ¿quién? Mira lo que trae el incesto, una maldición. Mira, la suegra. Pero esa sí es más difícil porque la suegra cuesta que lo quiera uno. Pero una suegra es como una madre. Una suegra es la que cuidó a tu esposa, a la que la cuidó, porque hermanos, mientras uno no ha llegado a casarse con su esposa, ella sufre el acecho de un montón de depredadores, ¿verdad? Que la quieren enamorar. Y ahí está la suegra tirando balazos, plomazos, hachazos, machetazos, y les evita a las hijas el peligro. Las suegras son buenas. Cuesta que lo quieren a uno. ¿Qué? Pues, pero cuando lo llegan a querer a uno, su amor es para siempre. Te hacen un hijo. Cuidan más al yerno o a la nuera que a los meros hijos. Maldito el que hiera a su vecino secretamente. Hay que respetar a los vecinos. No ande chismoseando a los vecinos. Si ves que hacen lo malo, pues y qué otras, si son mundanos. La vergüenza es que uno haga lo malo. Ellos son del enemigo. Maldito el que acepte soborno. Mira, ¿qué hace Dios? Nos enseña para que obedezcamos. La desobediencia a la palabra provoca maldición. Mira, el soborno es que te ofrecen dinero para que hagas algo, para que estés de acuerdo con algo. Te compran. Es una especie de prostitución. Te compran. No lo permitas. No aceptes soborno para nada. Todo dinero bajo la mesa te va a traer maldición, pero en cambio tu trabajo honrado te va a traer bendición, aunque pensés que ahorita no te alcance, pero seguí siendo fiel a Dios y Dios te va a bendecir. Mira, yo como pastor y como apóstol me he dado cuenta de una cosa. No contigo porque aquí pues vengo un ratito, vengo a bendecirlos y me voy. Pero digamos en mi trabajo pastoral me he dado cuenta que un montón de gente no aprende a diezmar. Hace en su mente cosas para evitar el diezmo. Piensa cosas en su mente para evitar el diezmo. Y es tan claro el diezmo. Ahí lo que nos enseña la palabra es que la 10ª parte de lo que ganas, yo no sé cómo te da el dinero a ti, de alguna manera. Te da una porción porque yo te miro bien vestidito y vestidito, cachetoncito. O sea que, hombre, no se te nota. O sea que Dios te da. La forma que Dios utilice para darte no es importante porque Él es Dios y usa cualquier cosa que Él quiera, ¿verdad? Pero el punto es, ¿qué haces tú con la provisión? La persona que no reconoce el diezmo tiene el problema de que no le alcanza. La Biblia lo llama la bolsa rota, lo llama el devorador. Y hay algo que hace que nos gastemos el dinero rápido. Y entonces, esa es una maldición, porque nunca tiene uno dinero. No tiene para pagar eso, no tiene para pagar el otro. Compra carro, se lo quitan, da enganche a la casa, pierde el enganche porque no puede pagar. Hijito, no hay otra forma que tengas billete. Pero yo te digo, eso que quiero que no quiero que me lo des a mí, sino a la iglesia. Porque Dios así te va a prosperar. Hijita, no vas a necesitar nada de nadie.
Por eso te decía que mi experiencia es que la mayoría de hermanos no tienen, porque no dan, no saben dar, no saben a dónde hay que dar. Uno tiene responsabilidad con el diezmo y la ofrenda. Desde el principio lo vemos, ¿verdad? Que eso hace expiación por un montón de errores. Pero no solo eso, sino que al que da, Dios le da. Dad y os será dado. Y la que más bendiciones económicas tiene es el diezmo. Y es lo que yo me encuentro allá con los hermanitos "Mire, hermano, es que mire que no puedo pagar esto. Ya me van a quitar el carro, debo 2 meses. Se quejan conmigo, yo le digo, hermano, perdona, ¿y 10 más? No, me dices que no me alcanza. Y entonces, ¿cómo queremos tener mucho? Y no obedecer lo que dice el Señor. Probadme ahora en esto. Fíjate que esa es la parte que más me ha entusiasmado de la Biblia, porque yo creo que todos queremos tenerla. Solo a uno que otro atarantado me he encontrado que me ha dicho, no, hermano, es que el ser pobre, qué bendición. Yo me lo he quedado viendo así como diciendo, sí que toda persona quiere tener más. Pero hermano, difícil que te manden a llamar ¿de dónde te gustaría? De la casa de un millonario para que te paguen mucho. Que te paguen ¿cuánto te gustaría? ¿Unos 2,000 a la semana te gustaría? ¿Te alcanzaría con 2,000 a la semana? Ay, hermano, lo hago con 500. Diezma. De 500, ¿cuánto es el 10%? 50. Y vas a ver que ese billete de 500. No, pero no quiero que lo hagas por tener, sino que reconociendo que esa es la palabra que Dios nos da y obedezcas para que tu casa sea firme y para que Dios te mire como sabio. Pero claro, no vas a pensar de tonterías, fantasías, ¿verdad? La ofrenda y el diezmo que tú das es para la iglesia y se la gasta el pastor. ¿Sabes? Hay que pagar la luz, el agua, todo lo que consumimos. Y también de repente, yo le digo a mis ovejas, esto, cuando a mí me da hambre, vos me invitas a una hamburguesa. No, pero no, yo no lo he invitado nunca. Sí, pero vos me invitas porque de tus diezmos y ofrendas, yo pago en In-N-Out. ¿Ah? O no, aquí no hay In-N-Out. Burger King es el que me gusta también. Me he hecho mi Burger King porque, ¿por qué querés que me muera? Digo. Y si tengo sed, una mi agüita. Ya picado hasta una coca, un tirito suicida. El dinero que uno da es es para la iglesia y para el ministro. Pero Dios lo que hace es que te lo devuelve. Y mejorado más. Entonces hay que tener cuidado con el dinero. No aceptes dinero bajo la mesa. Y da lo que tenés que dar. Y al final, mira, maldito el que no confirme las palabras de esta ley. Mira, Dios dio la ley. Nosotros estamos en la gracia. Pero si uno no cumple los requisitos que Dios pide, le empieza a ir mal, hijito. Te lo digo, la mayoría de cristianos les va mal porque no obedecen la palabra. Fíjate, pero no es fácil, ¿va? Pero mira, hijita, por ejemplo, ¿qué te dice Dios a ti? Dice, mujeres, amad a vuestro marido. Mira, hubo aménes ahí, aleluya. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Si te pide un beso, dale 2 o 3 o más, va. Yo digo, sé generosa como en la ofrenda, va. ¿Ah?
porque eso te mandó el Señor, hijita, ¿va? Que, pero fíjate que una versión, creo que es la versión mejor, dice, respetad, mujeres respeten a su marido. O sea que cuando tu marido llegue, respetalo. No, ala, usted sí que viene, pero como que le fue a la gran tribulación y regresó. Mira, si llega muy trabajado, de una vez, agarrarlo de la manita y de una vez a la ducha, al baño, para que se le quite toda la mugre de trabajar y el baño lo reanima a uno. Pobre, le va a dar bronconeumonía al pobre. Hijita, y ya que estás ahí, como es tu marido, es tuyo, te pertenece. Agarra el estropajo, echale jabón y pasale. ¿Va? Cierre los ojos, cierre la boca. En la espalda, sí, ¿verdad? Porque como la espalda del hombre parece puerta de tráiler, ¿verdad? Que puertón así. Y hermanos, y también a nosotros nos dice la Biblia. ¿Qué tiene que hacer uno con su mujer? Amarla. No le miren los errores. Las mujeres no tienen errores, uno tiene que ser caballeroso. Uno no le ve el error. Cuando mires que tu esposa comete un error, mira para otro lado. Porque si lo miras vas a estar, es que usted hizo esto, usted hizo esto. Hombre, mírale las buenas y esas decíselas. Qué bien le salió el churrasco, mi amor. Mm, mm. Qué buenos chicharrones me puso hoy. Ah, porque para conseguirte el alimento hizo un esfuerzo. Mira, cuando la mires que se arregla, decíselo. Hoy se bañó, mi amor. La olés, se echó shampoo. ¿Cómo se llama eso otro que se echan? Rinse. Saber ni cuántos tratamientos se echa la mujer, ¿verdad? 6 meses de puro tratamiento. ¿Va? Es que mira, como el hombre es más fácil, ¿va? El hombre de hasta pereza de abrir el champú con el jabón de coche ahí, pelo y todo. Por eso a algunos se les cae, ¿va? O saber ni qué jabón el que tiene ahí, cuántos ingredientes. En cambio, el de cochito, como es natural, ayuda, ¿va? Se queda brillante el pelo. Hermanos, Dios tiene una estrategia para que seamos felices y prósperos. Es obedecer su palabra. Eso no se lo vamos a pedir a los del mundo, ni tampoco a los niños. Somos nosotros. Imagínense, hermanos, si uno como pastor no diezme, ¿qué le va a andar pidiendo uno a los diezmen, hermanitos? No. Bueno, todo comienza con nosotros. Y eso nos da el respaldo para decirles, hermanos, diezme. Yo diezmo, hermano. Yo le diezmo al apóstol Sergio, porque él es el que me cubre, fue mi pastor. Cada uno le diezma al pastor que lo cubre. No sé hasta qué año. Había un hermanito en Guatemala que era mi buen cuate, que ganaba 500 quetzales al mes. Hermano, eso es una nada. Y yo estaba peor, yo creo que yo ganaba 136 quetzales al mes. Éramos chavos, estábamos comenzando. Imagínate, 136 quetzales al mes son como $20. ¿Cómo hacía yo para...? Bueno, total que íbamos al culto y él daba su diezmo. Decía, 11, ya dice tu diezmo. Y yo ya le decía, pero negativo, cambio y fuera, no había dado. Porque yo decía, de 136 quetzales, 13 quetzales con 60 centavos. Muy poco, para eso no doy nada. Decía. Pero él sí los daba, fíjate. Me enseñaba sus 50 quetzalitos, porque en Guatemala son anaranjados.
hermano, que oremos, ayúdeme a orar por, hermano Huicho, ayúdeme a orar por que el Señor me bendiga. Lo empezó a bendecir. De repente llegó con la noticia, hermano, gano 1,000 quetzales, me subieron el sueldo. Ya ganaba 1,000. Y yo con mis 136 de bruto. No miré eso, sino a la que, bueno, hermano, sigamos orando. Llegó a ganar 3,000 quetzales y daba su diezmo, 300. Pero fíjate que los años y llegó a ganar 5,000. Y ya no quiso dar el diezmo de 5,000. Mucho. Yo, bueno, yo qué alego si no daba de 136. Pero para mí fue una enseñanza, fíjate, porque dije, este pudo cuando era poquito. Y cuando ya fue, ¿qué error ese? Porque si él seguía dando, Dios le iba a seguir dando a él más. Porque Dios no tiene límites. Los límites somos nosotros. Pero vieras qué bien le empezó a ir. Compró sus cosas, se cambió de casa, rentó una casa más bonita, pero 5,000. Y ese fue famoso. Fue famoso porque lo conoció el apóstol que predicaba en ese entonces, porque él decía que son pocos los que aguantan un bombazo de 5,000 quetzales, decía él. Imagínate dólares. ¿Por qué uno fracasa en lo económico? Porque no le sirve a Dios como él dice. ¿Por qué uno a veces fracasa en lo matrimonial? Porque uno no funda su casa sobre la roca. No, yo sí, hermano, es que yo hago eso, sí, pero la Biblia dice que fundar la casa sobre la roca es que uno obedezca lo que dice la palabra. Prestar atención a la palabra para después ponerla en práctica es lo que Dios espera de nosotros. Así honramos a nuestros padres, viene bendición. Todos estos, todas esas cosas. Nos cuidamos nuestra sexualidad, viene la bendición. Nos cuidamos el trato con nuestros padres. O tal vez fue tu abuelita la que se hizo pedazos por ti y te dio hasta lo que no tenía. Ahora honrar, porque eso te va a traer bendición. ¿A qué compararé a un hombre que oyó la palabra y no la puso en práctica? A un hombre necio. Yo no quiero ser necio, no. Yo le pido al Señor cuando doy mi diezmo, digo, Señor, dame más, yo no voy a ser como le manda los 5,000. Dame más, yo siempre voy a dar. Dame porque necesito. Ya mis hijos son grandes. Ya también a mí, ya soy yo también de la tercera edad. Voy a ser de la cuarta. Bueno, pero de alguna edad soy ya. Señor, necesito. Viendo el Señor el diezmo, bendice el alfolí. Ahora, hijita, perdona, te hago el reto. Te hago el reto que dice la Biblia. Probadme ahora en esto. Pero no seas chanchullera, ni chanchullera. Chanchullo es el que hace trampa. ¿Verdad? Como aquel hermano que ganaba y empezaba, bueno, el diezmo es tanto, pero como aquí me descuentan taxes, descontaba. El diezmo es tanto, pero como mi abuelita está enferma, voy a agarrar aquí para mi abuelita. Ya desglosaba el diezmo. El diezmo es el diezmo. Todo el extra que querrás mandar es extra. Hagamos hijitos. Alejémonos de la maldición y abracemos la bendición, obedeciendo a Dios y formando una casa sobre la roca. Nuestra casa familiar sobre la roca y nuestra casa del Señor también estable, firme, que ninguna cosa te saque de aquí, sino que amando la casa de Dios, sigamos bendiciéndolo y obteniendo la bendición todos los días de nuestra vida. En lo que nuestros hijos crecen, en lo que nuestras hijas, pues,
Yo digo que se van, en lo que se casan y se van. Nosotros seamos fieles a Dios. Yo los bendigo, hijitos, en el nombre de Jesús. Que este valor, esta valentía, esta personalidad del cristiano venga sobre ti para que puedas corregir a tus hijos. Mirarlos con cara de enojo para que sepan que cometieron un error que les puede costar caro y que tú estás para cuidarlos mientras son niños. Cierra tus ojitos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas esta casa. Señor, te pido que traigas los hijos espirituales que le tienes a tu siervo, aquellas criaturas, aquellos hombres que tú los llamaste para esta casa. Te ruego, Señor, que los traigas del norte y del sur, del este y del oeste, y de todas las direcciones. Trae, Señor, a tu pueblo a que llenen tu casa, a que busquen la palabra que les has dado a tus siervos. Hazlo, Señor, con los que están aquí en esta ocasión representados con alguno de nosotros. Que como ovejas, Señor, sepan sujetarse a los pastores que están y tú los bendigas. Yo los bendigo, Señor, permite que hagan sus grupos de hermanos que se enfrenten a la vida y que tú les des la bendición. Y aún aquellos, Señor, que no tienen, te ruego que les des la primera moneda, que les des para que sean no solo santos, Señor, sino prósperos. Y no solo prósperos, Señor, sino bien amados en una casa bendecida. Danos, Señor, a todos casa en Estados Unidos. Haznos terratenientes, que podamos comprar nuestras casas para vivir en paz con nuestra familia. Yo así los bendigo, Señor. Bendigo al pastor y bendigo esta casa. Te ruego, Señor, que permitas que mis ojitos la vean llena y que haya que aumentar número de sillas y que haya que botar paredes y que haya que poner en práctica los planes pastorales que tú le has dado a tu siervo. Y las familias aquí representadas, bendícelas, Señor. Establécelas, fortalécelas y permítenos tener hijos que sean dignos de tu llamamiento. Hijos que te amen, Señor, y te busquen todos los días de nuestra vida. Y por eso, Señor, por la autoridad que me has dado como apóstol, yo vengo alejando toda maldición. Desautorizo toda maldición, no solo en las familias, sino en esta casa. Señor, y la bandera apostólica que es sembrado en esta casa, que permanezca firme, Señor, y ondeando la bandera en señal de obediencia. Señor, como tú haces limpieza, tú limpias y perdonas nuestros pecados. Te ruego, Señor, que limpies de toda maldición y que en lugar de eso venga la bendición del crecimiento, de la prosperidad. Yo así lo decreto, Señor, fundado en tu palabra y en tu bondad. Decreto que venga una prosperidad grande sobre este pueblo y también sobre la casa que tú has levantado para tu gloria. Cierra tus ojitos un momentito y recíbelo en el nombre de Jesús. Todo ese anhelo de bendecirte
de que la iglesia crezca. Yo te lo ruego, Señor, para que miren tus ovejas. En el nombre de Jesús. Señor, por nuestros padres, prospéranos para que podamos bendecir a nuestros padres, a nuestros hijos y a todos los que están bajo nuestro techo. Permite, Señor, que esta meditación y que esta palabra traiga el fundamento poderoso para esta casa. Casa sobre la roca. Casa sobre la roca, para la gloria de tu nombre, Señor. Y ahora, Señor, también te ruego que nos lleves en tu paz, en tu gozo, que bendigas, Señor, nuestro regreso a casa y que nos des la fuerza para enfrentar los problemas que tenemos pendientes. Dale, Señor, a tu pueblo la paz, la gracia y tu misericordia para que podamos seguir adelante en nuestra vida. Así lo creo, así lo creemos, Señor, y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Me pasé mucho hoy. Las 10 menos 5. Comencé a las 8, me volví a pasar otra vez. Hora y media. Perdonen. Y dice, como tenía como 8 meses de no venir, se las tenía guardadas de 10 minutos. 12 minutos al mes se los tenía guardados. Pastor, te devuelvo el tiempo, no sé. Yo ya había despedido, perdonad. Y una vez les dije que les vaya bien, pero vos sos el que tenés el tiempo. Que Dios los bendiga, hermanos. Le dejamos el tiempo al pastor.